Es una situación cotidiana muy normal. Te subes a un tren a primera hora de la tarde para ir a la ciudad más cercana. Allí tienes una entrevista de trabajo. Quizás estés nervioso, repases las posibles preguntas que te pueda hacer el posible empleador o vuelvas a pensar si has memorizado bien el camino. Son situaciones cotidianas como estas en las que te sientas en el tren perdido en tus pensamientos y miras por la ventana. El viaje transcurre, el paisaje se vuelve cada vez más urbano, el tren está a punto de llegar a la última estación. Recoges tus cosas, te preparas para levantarte en la siguiente estación y bajar del tren. Entonces oís gritos. Gritos tan fuertes que te hielan la sangre en las venas. Provienen del vagón contiguo. Te asustas tanto que te quedas paralizado por el shock. Y tan repentinamente como han sonado, los gritos se callan de nuevo. ¿Qué haces cuando un viaje en tren completamente normal en pleno día se convierte en una pesadilla? Deborah Linsley nace en 1962 en Kent, Inglaterra. El condado no está muy lejos de la capital, Londres. Tus padres y amigos la llaman cariñosamente Debbie. Crece muy protegida y tiene un hermano mayor llamado Gordon. La relación entre los hermanos es muy estrecha. Debbie también tiene una buena relación con tus padres. Tu padre, Arthur, es agente de seguros. Tu madre, Margaret, trabaja en el Departamento de Seguridad Social. De adulta, Debbie se muda a Edimburgo, Escocia. Allí trabaja como gerente de hotel. En esta pintoresca ciudad no solo encuentra un trabajo estupendo, sino también al amor de tu vida. Es muy feliz con tu novio. Te gusta la vida en Edimburgo. Sin embargo, en marzo de 1988 decides volver a tu antigua patria. Debbie Linsley tiene ahora 26 años y asiste a un curso de gestión hotelera de varios días en Londres. Mientras tanto, vive con tus padres. Desde el condado de Kent puede desplazarse cómodamente a Londres. En tren tarda apenas media hora. Además, en 2 semanas habrá un motivo de alegría. Tu hermano Gordon se va a casar con su prometida. Debbie será la dama de honor y está deseando estar presente en el gran día de su hermano. Debbie was looking very much forward to her brother's wedding. She was very excited about it. She was looking forward to being a bridesmaid. When she went for a fitting at the beginning of March with the other 2 bridesmaids, she looked lovely in it. Pero lamentablemente, la joven de 26 años no podrá asistir a la boda de su hermano. Debbie Linsley fallecerá antes de la fecha de la ceremonia. La tarde del 23 de marzo de 1988, Debbie quiere ir a Londres. Es miércoles. Debbie ha recibido inesperadamente una oferta de trabajo durante el curso de gestión hotelera. Podría empezar a trabajar en el Sherlock Holmes Hotel de Londres. Aunque Debbie se siente a gusto en su nuevo hogar, Edimburgo, la perspectiva de estar más cerca de su familia le resulta atractiva, al igual que trabajar en un hotel de prestigio en la capital británica. Pero primero, Debbie quiere hacerse una idea del que podría ser su nuevo lugar de trabajo. Queda con el director del hotel para ese miércoles por la tarde. Para la entrevista de trabajo, se viste especialmente elegante. Lleva un jersey azul y una falda azul a juego, así como una chaqueta de cuero negra. Tu hermano Gordon también está de visita en casa de tus padres. Después de comer, los dos ven un rato la televisión juntos, antes de que Debbie tenga que irse a la estación. Quiere ir en tren a Londres, como ya ha hecho docenas, si no cientos de veces durante su infancia y juventud. Gordon se ofrece a llevarla en coche a la estación. Así, Debbie no tendrá que ir andando y ahorrará un poco de tiempo. Debbie acepta la oferta con gratitud. Alrededor de las 14 horas, Gordon deja a su hermana en la estación de Patswood. Ambos se despiden con la mano. Debbie Linsley se dirige a la taquilla.
A las 14:04 del 23 de marzo de 1988, compra su billete a Londres sin saber que es su billete a la muerte. A las 14:16, el tren debe salir de Patswood hacia Londres Victoria. El tren se detiene en 10 estaciones antes de llegar a la terminal a las 14:50, según el horario previsto. El tren consta de varios vagones. No todos son iguales, hay diferentes tipos de vagones. En algunos hay un pasillo central por el que los pasajeros pueden pasar a otro compartimento. En otros vagones esto no es posible. No tienen conexión con los demás vagones y son compartimentos cerrados. La única forma de salir de estos compartimentos es por las puertas del tren, que solo se abren en las paradas. Debbie se sienta en un vagón de este último tipo. En realidad, cuando viaja en tren, Debbie siempre se asegura de subir a un compartimento abierto con pasillo central. Esta joven de 26 años se preocupa mucho por su seguridad. Incluso lleva un silbato en su llavero para llamar la atención en caso de emergencia. Pero este miércoles por la tarde, Debbie actúa en contra de tu costumbre. La joven se sienta en un compartimento cerrado. Estos vagones cerrados son también vagones para fumadores. Como Debbie es fumadora, probablemente haya elegido el vagón cerrado ese día. Y cuando se sube en Patswood, es posible que haya otras personas sentadas en medio del vagón, por lo que Debbie se siente segura. Sin embargo, como la ruta a Londres Victoria es una ruta clásica para los viajeros habituales, los pasajeros suben y bajan continuamente. Hoy en día se cree que, en algún momento indeterminado, Debbie se quedó sola en el vagón. Fuma un cigarrillo y empieza a comer algo. Se ha llevado sándwiches de casa como provisiones. Debbie Linsley debió de tener, por tanto, un viaje en tren normal y relajado. Pero cuando el tren llega a las 14:50, como estaba previsto, a la vía 2 de Londres Victoria, Debbie no se baja. El revisor Ron Lacey recorre todos los compartimentos como de costumbre. Comprueba que todos los pasajeros se han bajado en la última parada, pero en el segundo vagón se lleva un susto. Hay un gran charco de sangre en el suelo. Los asientos también están manchados de rojo. Ante ti yace el cadáver de Debbie Linsley. Alguien debe de haber asesinado a la joven, que se dirigía a una entrevista de trabajo, durante su trayecto en tren de apenas 35 minutos, a plena luz del día, en pleno centro de Londres. Cuando las fuerzas de intervención llegan a la estación Victoria de Londres, ya no pueden hacer nada por Debbie. La joven de 26 años ha fallecido a causa de sus heridas. Su cadáver presenta un total de 11 puñaladas. Al menos 5 de ellas se encuentran muy cerca del corazón. Una sola habría sido suficiente para matarla. Las demás heridas se encuentran en el cuello y la cara. Las manos de Debbie presentan heridas defensivas. Por lo tanto, debió de luchar contra su asesino mientras el tren estaba en marcha, pero por desgracia, sin éxito. Un portavoz de Scotland Yard dice más tarde que Debbie pudo haber sido atacada por motivos sexuales y que se defendió. Sin embargo, no se encuentran en el cuerpo de Debbie rastros de una agresión sexual consumada. También se puede descartar un robo con homicidio. Tu bolso se encuentra junto al cadáver de Debbie. Tus joyas y las 5 libras en efectivo que te había prestado tu hermano Gordon siguen ahí. Las numerosas manchas de sangre en el vagón no solo son de Debbie. Parte de la sangre también pertenece a una persona desconocida, al presunto asesino de Debbie, que debió de haberse lesionado durante el crimen. Esto también encaja con las heridas defensivas de Debbie. Dado que el vagón no tenía conexión con las otras vías, la joven no tenía ninguna posibilidad de escapar de su agresor. Si hubiera tenido alguna oportunidad de zafarse del asesino, su única vía de escape la habría llevado directamente a las vías del tren a toda velocidad. El arma con la que se infligieron las puñaladas a Debbie nunca se encontró. Sin embargo, los investigadores sospechan que podría tratarse de un cuchillo de cocina con una hoja de entre 12 y 19 centímetros de largo. Esto indicaría que el autor del crimen trajo el arma de su casa y que su objetivo era cometer un asesinato o herir gravemente a alguien. La conmoción por el brutal asesinato de Debbie Linsley es profunda, no solo en la sociedad británica, sino, por supuesto,
sobre todo en la familia de la asesinada. La joven de 26 años fue arrancada de la vida sin más, en un día cualquiera. Cuando Debbie sea enterrada en abril, lo será con el vestido azul cielo que habría llevado como dama de honor en la boda de su hermano Gordon. Solo unas semanas antes de su muerte, había acordado con las otras damas de honor la fecha para la prueba del vestido. Mientras Debbie es enterrada con el vestido que en realidad iba a llevar en uno de los días más felices de la familia, la policía persigue a su asesino. Pero al principio, sin éxito. La incertidumbre entre la población es muy grande. La compañía ferroviaria British Rail también reacciona ante esto. Poco después del asesinato de Debbie, la empresa anuncia que retirará de la circulación el tipo de vagón que no está conectado con los demás compartimentos. De este modo, se pretende aumentar la seguridad de los pasajeros. Sin embargo, esta medida tampoco resuelve el problema fundamental, porque el asesino de Debbie Linsley sigue en libertad. En relación con el asesinato en el tren, la policía toma más de 1.200 declaraciones de testigos. 650 personas son interrogadas de nuevo y pueden ser descartadas como posibles autores. Aunque había unos 70 pasajeros a bordo del tren, solo una persona puede proporcionar información útil a la policía. El 23 de marzo de 1988, entre otros pasajeros, se encuentra a bordo del tren Hélène Juselin, de 18 años. Trabaja como au pair en Inglaterra y es originaria de Francia. Durante tu interrogatorio, declaras haber oído gritos poco después de la salida de Brixton. Brixton es la última parada antes de la terminal de Londres Victoria. Hélène estaba sentada en el vagón detrás del de Debbie. Dice que los gritos duraron unos 2 minutos. El trayecto entre las dos estaciones, Brixton y Londres Victoria, dura unos 6 minutos. Si se supone que los gritos que Hélène oyó procedían realmente de Debbie, esos 6 minutos serían el intervalo de tiempo para el asesinato. Esto apunta a un asesino experimentado. De lo contrario, el breve intervalo de tiempo y la extrema brutalidad serían difíciles de explicar. Y el asesino debió de bajarse en la última parada, London Victoria. Hélène también tiene una observación al respecto. Dice que, al llegar a la estación de destino, le llamó la atención un hombre pelirrojo. No está segura de qué compartimento venía, pero posiblemente fuera el mismo del que provenían los gritos. Hélène siguió al hombre durante un rato. Sin embargo, lo perdiste de vista en el concurrido vestíbulo de la estación. El hombre tenía unos 40 años y era bastante musculoso. Llevaba bigote y pantalones grises. Otros testigos también dan información sobre un hombre que te llamó la atención en la estación. Un pasajero cuenta que vio a un hombre pequeño y corpulento saltar del tren en la última parada, Victoria. Otro hombre fue visto en la estación de Penge East, la 6ª parada del viaje de Debbie. Al parecer, salió de un vagón del tren y volvió a subir a otro. Podría tratarse del vagón en el que viajaba Debbie. Otro pasajero también vio en Penge East a un hombre corpulento y descuidado, con el pelo rubio sucio, que bajaba del tren. Llevabas una chaqueta marrón claro y tenías unos 30 años. Una mujer afirma que, ya en la estación de salida, un hombre te miró de forma desagradable en el tren. Otra persona afirma haber visto, unos 10 minutos después de la llegada del tren a Londres, a un hombre con cortes sangrientos en la cara en la segunda vía de la estación. Esto encajaría con el hecho de que el agresor resultara herido en la pelea con Debbie. Otro testigo vio por la tarde a un hombre limpiándose un corte sangrante en la cara en los aseos de la estación. No está claro si todas las descripciones se refieren a la misma persona, pero no se descarta. En cualquier caso, la policía quiere localizar a todos estos hombres e interrogarlos como testigos. En consecuencia, la policía elabora un retrato robot basado en la descripción que más se ajusta al agresor. Lamentablemente, esta medida no permite localizar a nuevos testigos ni al agresor. El 23 de marzo de 1988 se disputó en el estadio londinense de Wembley un partido internacional de fútbol entre Inglaterra y los Países Bajos. Por lo tanto, es posible que los testigos, las personas avistadas o incluso el autor no sean del Reino Unido. En consecuencia, es posible que los hombres ni siquiera se hayan dado cuenta de que se les busca. Al mismo tiempo, también es posible que los 2 hombres con lesiones faciales que vieron los testigos se lesionaran en una pelea entre aficionados al fútbol. Según la policía,
ese día se produjeron algunos disturbios y peleas entre aficionados de Inglaterra y los Países Bajos. Si eso fuera cierto, quedarían descartados como autores del delito. Aunque se investiga frenéticamente el asesinato de Debbie Linsley, la policía no logra localizar a ningún sospechoso. Unos 6 meses después del asesinato de su hija, Margaret Linsley empieza a sospechar que quizá nunca se capture al asesino de Debbie. Y lamentablemente, Margaret acabará teniendo razón. En noviembre de 1988 se celebra una vista sobre el asesinato de Debbie Linsley. Hélène Jucelyn, la au pair francesa, debe responder por no haber pedido ayuda. Al fin y al cabo, oyó gritos poco después de Brixton. Hélène dice que estaba en estado de shock y que se sentía como si estuviera pegada a su asiento. Entró en una especie de parálisis. Por eso no acudió a la policía hasta que se enteró del asesinato. Durante la vista, un forense menciona que otros pasajeros también oyeron el alboroto. Sin embargo, nadie intervino ni informó al personal del tren. Por desgracia, el caso de Debbie Linsley se ha convertido en un caso sin resolver. Hasta la fecha, nadie sabe quién asesinó a la joven en el tren a Londres. Sin embargo, el asesino de Debbie dejó algo en la escena del crimen que da esperanzas: su propia sangre. Afortunadamente, estas fueron recogidas y conservadas de forma adecuada en su momento. Cuando Debbie fue asesinada a finales de los años 80, la tecnología del ADN aún no estaba muy desarrollada. Pero eso ha cambiado. Y en 2002, los expertos logran reconstruir completamente el perfil de ADN del autor. Con motivo de ello, el caso vuelve a ser objeto de atención en los medios de comunicación. En la estación de Londres, Victoria se llevó a cabo una gran campaña publicitaria para recordar el asesinato de Debbie Linsley. El objetivo era presionar al autor del crimen en caso de que siguiera frecuentando la estación. Aunque la policía sigue creyendo que el asesino de Debbie no es un delincuente primerizo, no hay ninguna coincidencia en la base de datos de ADN. Sin embargo, la base de datos no se creó hasta 1997. Es decir, 9 años después del asesinato de Debbie. Si el autor del crimen hubiera sido registrado anteriormente en la base de datos de ADN, la policía no podría encontrarlo. La tecnología es simplemente demasiado nueva para ello. Los investigadores tampoco descartan que el autor del crimen haya fallecido y que se esté investigando a un desconocido fallecido. Margaret, la madre de Debbie, dice al respecto: "Desde el principio pensamos que había sido un desconocido. Pero la policía siguió un patrón concreto que partía de la familia y los amigos. Yo quería que tomaran muestras de sangre a todos los hombres de Orpington, pero dijeron que era demasiado caro". La madre de Debbie también cuenta que no tuvo una buena relación con los investigadores. Aunque estos investigaron con mucho ahínco y, sin duda, pusieron todo su corazón en el caso, también hubo encuentros desagradables. Por ejemplo, la policía aconsejó a Margaret y al padre de Debbie, Arthur, que no se tomaran el asunto de forma demasiado emocional. Un comentario que, comprensiblemente, a la madre de Debbie todavía le molesta años después. Los padres de Debbie tampoco están de acuerdo con las líneas de investigación. Los Linsley descartan que Debbie fuera asesinada por alguien que conociera personalmente. Debbie era muy pacífica y nunca tuvo disputas ni conflictos con otras personas. Poco después del asesinato, los padres de Debbie intentan convencer a la policía de que lleve a cabo una búsqueda a gran escala. En cambio, los agentes reconstruyen toda la vida social de Debbie. Hasta cierto punto, esto es, por supuesto, absolutamente necesario en un caso de asesinato y una rutina sensata. La policía incluso se pone en contacto con antiguos amigos y amigas de la escuela, a pesar de que Debbie Linsley ya tenía 26 años en el momento de su asesinato. Y después de todo ese trabajo, no encuentran ni una sola pista que indique que alguien de su círculo de conocidos pudiera haberla asesinado. Incluso su novio, que vivía en Escocia, puede descartarse como sospechoso. La policía tiene que admitir que es muy probable que el autor sea un completo desconocido y que Debbie fuera una víctima casual. Hasta la fecha, el asesino sigue sin ser descubierto. Pero incluso si el autor hubiera fallecido, el caso aún podría resolverse.
Mediante la comparación de ADN, sería fácil para los investigadores encontrar una conexión entre la escena del crimen y un sospechoso. Pero para eso primero se necesitaría un sospechoso. Es muy posible que haya habido cómplices. Los investigadores creen que la brutalidad del crimen también podría haber conmocionado profundamente al autor. Es posible que, tras el crimen, se comportara de forma extraña con sus amigos o familiares, o incluso que les contara lo sucedido. Además, la ropa del autor debía de estar muy manchada con la sangre de Debbie y la suya propia. Los padres de Debbie, Margaret y Arthur, adquieren durante años conocimientos sobre los procedimientos de investigación policial. Quieren comprender cómo funciona la policía y cómo pueden ayudar a su hija asesinada. Trabajan incansablemente para que algún día se pueda capturar al autor. Los padres de Debbie incluso mantienen correspondencia con un doble asesino condenado. Con ello, esperaban comprender mejor la mentalidad de un asesino para obtener de alguna manera nuevas pistas. Ninguno de los dos pudo superar nunca del todo el asesinato de Debbie. Lamentablemente, la madre de Debbie, Margaret, falleció en 2013. Nunca sabrá quién le quitó la vida a su hija 25 años antes. Ese mismo año, la policía británica vuelve a ofrecer una recompensa de 25.000 libras. Lamentablemente, este incentivo tampoco conduce a la captura del autor. La familia de Debbie Linsley sigue buscando respuestas hasta el día de hoy. El empleado ferroviario que encontró el cadáver de Debbie en el tren quedó tan traumatizado que tuvo que dejar su trabajo. Y Hélène, la au pair francesa, probablemente sigas culpándote hasta hoy por no haber dado la alarma antes. Aunque ha habido especulaciones, sobre todo por parte de detectives aficionados, sobre posibles asesinos en serie que podrían ser responsables de la violenta muerte de Debbie, no hay pruebas reales, indicios ni investigaciones contra nadie. El asesino que mató a Deborah Linsley en pleno día en el tren a Londres en 1988 sigue siendo un fantasma. El asesinato de Debbie Linsley es tan sorprendente como impactante. Una joven es brutalmente asesinada en pleno día en un tren muy concurrido en el centro de Londres. Tu agresor logra huir sin ser identificado. El motivo real sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Aunque es muy probable que Debbie fuera una víctima casual, el asesino había planeado cometer el asesinato. De lo contrario, difícilmente habría llevado consigo un cuchillo tan grande. Además, aceptó cometer su crimen a plena luz del día. Y con ello asumió un gran riesgo. ¿Era el agresor, como sospecha la policía, un asesino experimentado para el que matar no era nada extraño? ¿O todo lo contrario? ¿Un agresor que quizá cometía su primer asesinato y no era consciente del peligro de ser descubierto y dejar rastros? Si te apetece, puedes escribir tu opinión en los comentarios. Quizá algún día obtengamos la respuesta a estas preguntas. Al fin y al cabo, el autor dejó su ADN en el tren. Si el autor sigue vivo y en algún momento es detenido por otro delito, se le podría condenar gracias a su perfil de ADN. Eso es lo que desearía para los familiares de Debbie. Si te ha gustado el vídeo, no dudes en dejar un me gusta, un comentario o suscribirte. También puedes activar la campana, eso me ayuda mucho. De esta manera, el vídeo recibe mucha interacción poco después de su publicación, lo que aumenta la probabilidad de que se sugiera a personas que aún no se han suscrito a Insólito. Muchas gracias de antemano, y gracias también por ver el vídeo. Les deseo un buen día, tarde o noche, según la hora en que vean el vídeo, y espero que nos volvamos a ver en el próximo. Hasta entonces. Adiós, amigos.